Ya vamos a estar analizando ese tema tan presente en los últimos días, pero tenemos, como siempre, más y lo revisamos en nuestros titulares. Un meteorito impactó en Osorno y destruyó el ecosistema en una vasta zona geográfica. Ocurrió, eso sí, hace 12.800 años en Pilauco, según un estudio de la Universidad Austral, cuyos detalles conoceremos hoy en nuestro Mirador. Y en nuestro Zoom de hoy revisaremos el trabajo de un grupo de científicos japoneses que lograron activar células de un mamut de 28.000 años de antigüedad. ¿Será el inicio del camino para revivir a esta u otras especies prehistóricas? Y la aviación comercial vive días turbulentos. En nuestro tema mundo de hoy hablaremos sobre los accidentes protagonizados por el Boeing 737 MAX y las dudas que siguen abiertas sobre su seguridad operacional. ¿Cómo está golpeando este hecho a la industria a nivel mundial? Hace 12.800 años, fragmentos de un asteroide cayeron en distintos puntos de la Tierra, uno de ellos en Osorno. Los efectos fueron devastadores. El hecho provocó la extinción de la fauna existente en el lugar y hasta modificaciones en el clima. Todo esto es parte de una investigación de la Universidad Austral de Chile que fue publicada en la revista Nature. Y para conocer más detalles estamos ya en contacto con Mario Pino, académico de la Facultad de Ciencias de ese plantel y uno de los autores del estudio. Mario, muchas gracias por este contacto. Hola, ¿qué tal, Andrea? Quiero partir, Mario, preguntándole qué es lo que los lleva a iniciar esta investigación. ¿Qué indicios habían como para comenzar a recabar la información de qué es lo que había sucedido hace 12.800 años en ese lugar? Mira, en una investigación paleontológica, arqueológica, es muy importante el estudio de las capas geológicas, la estratigrafía. Y en Pilauco observamos tempranamente que había un contacto abrupto entre dos capas que implicaba un cambio ambiental profundo y casi instantáneo. Entonces comenzamos a intentar determinar qué había pasado y lo que logramos verificar es que la capa que estaba encima de este nivel de impacto tenía enormes cantidades de carbón macroscópico y microscópico, tenía maderas quebradas, y no habían restos vegetales microscópicos, es decir, no encontrábamos polen, lo cual es muy raro, porque si el carbón significa un incendio forestal, el incendio puede ser local, y cuando el polen baja en la concentración, entonces significa que el incendio no es local, sino que es regional. El poco polen que había correspondía a algunas especies que son bastante agresivas, son invasoras, ¿ya? Son las primeras que se instalan en un paisaje completamente degradado. A continuación usamos radiocarbono para fechar y ahí es donde surgió que este evento, este cambio ambiental tenía 12.800 años de antigüedad. Yo estaba siguiendo la hipótesis originada por Firestone el año 2007 con respecto al impacto de este asteroide y como correspondía a la fecha y como correspondían los indicadores biológicos, además que bajo la capa del impacto en Pilauco hay fósiles de animales de megafauna y encima no hay, y bajo esta capa hay artefactos arqueológicos y encima no hay. Entonces les escribí un correo electrónico presentando el sitio y yo mismo y ofreciendo una colaboración científica, porque nosotros no tenemos la capacidad de hacer los análisis finos geoquímicos que ellos sí pueden hacer. Y ahí comienza esta investigación que... Ahí comenzó este trabajo en conjunto. Claro, tiene conclusiones que son bien asombrosas. Hablábamos de la caída, ¿es un fragmento de un asteroide? ¿De qué tamaño? Mira, esa es una pregunta difícil de responder. Nosotros en Pilauco lo que tenemos son las evidencias de material extraterrestre en una capita delgadita, en una lámina centimétrica. No sabemos dónde cayó exactamente el asteroide, no sabemos, pero sí se sabe que hay un cráter candidato que está bajo el hielo en Groenlandia, ¿ya? Y que tiene 30 kilómetros de diámetro. Y si ese cráter es el de este impacto, entonces ese asteroide tenía por lo menos 5 kilómetros. El asunto es que Pilauco está muy al sur de Groenlandia, y en Pilauco hay mayor concentración de elementos extraterrestres que en los sitios del hemisferio norte.
Por ende, tienen que haber sido varios impactos y uno de esos impactos debiera estar en la cercanía de Osorno. No te puedo decir dónde. Puede estar bajo el mar, puede estar bajo el hielo patagónico, puede estar bajo la lava de un volcán. Lo encontraremos en algún momento. Ya. Y eso da cuenta del impacto de este fragmento, Mario, que genera, entiendo, un gran incendio, un mega incendio. ¿Qué es específicamente lo que se produce inmediatamente después de que impacta la Tierra? Claro, esta fecha 12.800 es una fecha relativamente importante porque marca en el hemisferio norte un momento extremadamente frío que se llama Younger Dryas. La glaciación había astronómicamente terminado y iba a empezar el Holoceno, el clima actual, y en vez de eso el clima se enfrió profundamente, 5 o 6 grados, instantáneamente. Y entonces la hipótesis propone que el incendio forestal, que se ha calculado abarcó 50 millones de kilómetros cuadrados, oscureció la Tierra con hollín y se originó entonces un invierno no estacional, ¿ya? Que duró 2, 3, 5 años, y eso enfrió la Tierra, ¿ya? Ahora, como en la Tierra hay un efecto balancín entre ambos hemisferios, probablemente por la diferencia de la cantidad de superficie de océano, mientras el hemisferio norte se empezaba a enfriar, en el hemisferio sur ocurrió una especie de leve calentamiento, ¿ya? Y esto genera, Mario, la extinción, decían, de las especies animales, la fauna que existía en ese momento en el lugar. ¿De qué estamos hablando específicamente? Mira, hay varias hipótesis que intentan explicar por qué ocurrió la extinción de la megafauna. En el caso de Pilauco habían gonfoterios, que son los elefantoideos sudamericanos, el caballo americano, el caballo original americano, un antepasado de guanaco, que se llama Hemeogenia paradoxa, un pariente de un milodón, un cenarcho, ¿eh? Y un ciervo de los pantanos, Antifer. Además de esos animales grandes, también grandes herbívoros, habían carnívoros, cuyos huesos no hemos encontrado, pero sí hemos encontrado sus mordeduras en los huesos. Y también tenemos fósiles de animales pequeños, como pudú, zorrillo y coipo. Entonces, los grandotes se extinguieron y los chicos no, ¿ya? Entonces, dentro de las hipótesis de por qué se extinguieron, la primera es la sobrecaza por los humanos. Entonces, resulta que los humanos convivieron con la megafauna por cientos de miles de años y no la extinguieron. Y en segundo lugar, si estaban tan urgidos de comer carne, era más fácil cazar pudú o cazar coipo. Más pequeños, claro. Que cazar un gonfoterio, que es una tarea titánica. Un caballo cuesta mucho cazarlo. Claro. Entonces, si fueran los humanos, habrían extinguido a los chiquititos, y no los extinguieron. Claro. La segunda hipótesis dice que es el cambio climático, el cambio vegetacional. Pero Chile es un laboratorio natural muy especial y sabemos con precisión que cuando el clima cambió en el pasado, lo que ocurrió en realidad es que la vegetación se movió, adaptándose al cambio climático. Es decir, cuando hace frío, el bosque de Nor Patagonia se viene a Valdivia, ¿ya? Y cuando hace calor, el bosque de Valdivia se va a Nor Patagonia. Entonces, si los animales estuviesen tan acostumbrados a palatar cierto tipo de vegetación, y esa vegetación empieza a cambiar por un cambio del clima, un gonfoterio, un caballo, cualquier tonel se puede mover sin ninguna dificultad siguiendo la vegetación. Por supuesto. ¿Ya? Entonces, la segunda hipótesis también falla parcialmente. La tercera es bien exótica y es bien bonita. La propone solo una investigadora que trabaja en el Museo de Historia Natural en Nueva York. Ella dice que los grandotes animales, la megafauna, se extinguió porque los humanos le contagiaron enfermedades. Y la mejor prueba de esto es un caso en la India, en que a un campesino se le murió bruscamente una manada de elefantes domésticos. Y como los elefantes son animales adorables, esto causó impacto mundial y llegaron veterinarios de todo el mundo a revisar por qué habían muerto esta enorme cantidad de elefantes. Y la respuesta fue que habían muerto porque el campesino, sin querer, abrevó los elefantes con unas ovejas y los parásitos de la oveja mataron a los elefantes, ¿no? Y la cuarta es el impacto de un asteroide, ¿cierto? Porque un asteroide elimina la vegetación
instantáneamente. Un gonfadrilo necesita 200 o 300 kilos diarios de hojas y eso habría causado que los gonfadrilos se extinguieran. Y una vez que se extinguen los herbívoros, le siguen los carnívoros. Y en cambio los pequeñitos, como un pudú o como un coipo, no se habrían extinguido porque ellos necesitan muy poca comida, ¿cierto? 25 gramos, 30 gramos, pueden ramonear en una quebrada de cualquier parte. Ahora, en realidad siempre los problemas complicados tienen respuestas múltiples, ¿ya? Y hay que enfrentarlos con gran disciplina. Lo más probable es que la extinción de la megafauna sea una mezcla de las 4 hipótesis. De varios elementos. ¿Ah? Todo influyó, pero lo único que es justo en 12.800 es el impacto del asteroide. Todo lo otro fue un proceso que ocurrió muchas veces. Exactamente, y es un tema tremendamente interesante, por eso quisimos conversar, Mario, para conocer un poco más respecto a esta investigación. Muchas gracias por este contacto, ¿ah? Que estén muy bien. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo afectuoso. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa en Mundo Plus Vanguardia y al regreso haremos zoom en una interesante investigación de científicos japoneses. ¿Qué hicieron? Lograron activar las células de un mamut con 28.000 años de antigüedad. ¿Qué importancia tiene este trabajo? Ya se lo contamos al regreso.